a ustedes. Gracias a ustedes por estar primeramente y quiero iniciar con una oración, que es lo más importante. Pues todo lo que hacemos es por causa de nuestro Señor Jesús y para Él. Así que primeramente oremos. Señor, gracias en esta tarde. Pedimos, Dios mío, que en el nombre de Jesucristo sea usted quien se glorifique, Padre, en nuestras familias. Que sea usted, Señor, quien se glorifique en cada una de las naciones que hoy están representadas, Señor, en este devocional de Worship 4.0. Damos gracias, Señor, porque nos permite a través de las redes sociales, Señor, a través de la estructura del Internet, a través, Señor, de todo lo que es la tecnología, Señor, nos permite llegar a cada hogar. Sabemos, Señor, y entendemos que estamos en situaciones, en épocas, Señor, de muchos desafíos. Hoy día, Señor, mucha gente sufre por causa de la enfermedad, Señor, que está en el ambiente, pero nosotros, Señor, tenemos la confianza fuerte, Señor, de que nuestra salud depende de Cristo, de que, Señor, nuestra provisión depende de Cristo, de que nuestro caminar depende de Cristo, Señor, y de que todo lo que nosotros hacemos depende de Cristo. Por eso, Señor, damos gracias en esta hora y pedimos, Dios mío, que esta palabra que ha de ser disertada, Señor, en este momento, llegue a los corazones y haga, Señor, el trabajo de bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada una de las vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hemos estado un mes, hace ya cuando nos conectamos en Worship 4.0. Para mí, de verdad, es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Ahora puedo ver, sí puedo ver más ampliamente quienes están conectados, porque tenía otra visión allí en la pantalla del teléfono. Pero me alegro de poder estar aquí con ustedes y me alegro de poder disertar la palabra. También quiero darle las gracias a las personas que han participado. Pablo desde Argentina, Noemí desde Ecuador, Nelson, que ha sido nuestro moderador hoy, profesional del área, gracias. Y María, que es, a ver, desde Argentina, finalmente pudo conectarse. Cintia, que estuvo con nosotros cantando, como siempre, y a mi esposa, que ha estado atenta a toda la parte técnica, o sea, en el control técnico, Elismar Parra. Entonces, me alegra mucho la situación. Así que me alegro muchísimo de esto y espero que este proyecto que ya inició, este ministerio que ya inició, crezca y siga creciendo como hasta ahora. Sabemos que está comprometido con este trabajo y por eso les doy gracias. Bien, predicar en redes digitales es bastante diferente, ¿no? Es muy original. No se compara con la experiencia de poder ir a la iglesia y reunirse con los hermanos. Y como decía mi mentor, poder descajar el fruto del espíritu y comerlo todo en familia. Eso se nos dificulta un poco más por la situación y hemos visto cómo hoy en día ha cambiado eh, tanto la estrategia gubernamental como la situación en sí mismo sobre el tema de la enfermedad del COVID. Nosotros mismos estuvimos en diciembre con el asunto del COVID. Una labor técnica de la parte de salud, donde tomaron muestras de sangre para hacer unas evaluaciones. De hecho, están solicitando personas que hayan superado ya la enfermedad para donantes de sangre, donantes de plasma. Y estuve allí en ese lugar hoy a las 9 de la mañana. Y fue un momento interesante porque ver cómo ha cambiado todo desde hace 6 meses, ahora, cómo la estructura del sitio es totalmente diferente, la distancia, el trato del personal médico, donde entras hay que lavarse las manos con alcohol, etcétera. Esa distancia lamentablemente también se ha ido a la parte espiritual. También las personas, sobre todo las personas que en su momento estaban comenzando a conocer al Señor, que estaban comenzando a tener una experiencia con Jesucristo, también han tomado distancia. Lamentablemente la enfermedad también les ha puesto su 1,5 metros de distancia.
Hoy vemos mucha gente que está caminando a Cristo, pero de espaldas, y están caminando a Cristo con miedo. Y eso ha hecho pues que renazcan ciertos conceptos que la iglesia ya debía tener como conceptos superados. Y hay 4 conceptos particulares que yo quisiera hoy tener presente y que yo quisiera eh, compartir con ustedes. Son conceptos no muy sencillos, pero son conceptos que yo creo que a nivel que más lo podemos ver manifiesto hoy en día en la situación que estamos. Eh, por eso yo quiero que hablemos sobre una idea que empieza por la palabra monolatrismo o monolatría. Nosotros ya hemos escuchado bastante sobre lo que es la idolatría, ¿no? Que es la adoración a ídolos. Y la idolatría, pues, es una práctica que ofende muchísimo a nuestro Señor. Es una práctica que llevó a desviar pueblos enteros y que en el Antiguo Testamento, pues, se castigaba de una manera bien, yo diría bien dura, de una manera consecuente. Y hemos visto que la idolatría, particularmente, es algo que no produce ningún tipo de gozo, no produce ningún tipo de alegría, no solamente en Dios, pero tampoco en el pueblo. ¿Sí? Los que practican la idolatría siempre tienen una codependencia, entonces la idolatría viene a ser una especie de vicio en el cual caen pues naciones enteras y que hemos visto que aún hoy en día hay naciones, pueblos que luchan con la idea de la idolatría. Sin embargo, este asunto pues de la pandemia ha hecho renacer conceptos como el que yo la monolatría, y de eso quiero comenzar a hablar. La monolatría o el monolatrismo viene del griego, ¿verdad? Monos, que significa único, y de la treya, que se puede traducir como adoración, ¿no? Es la adoración a un único Dios, la monolatría. Y la gente dirá, bueno, la monolatría es contrario a la idolatría y puede ser entonces que agrade a Dios. Pero cuando uno profundiza en el concepto que se llama monolatría, podemos ver que la monolatría es el concepto religioso por el cual se cree en varias deidades, pero hay una que es superior a las demás. Entonces la monolatría la vemos presente en la mitología griega, donde estaba Zeus como superior a todos los demás dioses de ese Olimpo. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque lamentablemente para la vida de muchas personas que practican el cristianismo, no están practicando el cristianismo desde el concepto monoteísta que nos muestra la Biblia. Un Dios único, un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios eterno, un Dios que no está limitado en tiempo, en espacio, que no está limitado en concepto, ni en idea, ni en estructura, sino que muchas personas, lamentablemente hemos visto iglesias enteras que practican hoy en día la monolatría y no el monoteísmo. Este concepto entonces ha renacido. ¿Por qué? Porque muchos filósofos, muchos estudiosos, muchos teólogos daban por hecho de que la monolatría fue un concepto anterior al concepto del monoteísmo, ¿sí? Conocer un Dios único, pero en el tema de la monolatría, un Dios único sobre otros dioses. Mientras que el monoteísmo nos enseñó luego, no es un Dios único sobre otros dioses, es un Dios único sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre la creación entera. Entonces, renace este concepto. ¿Por qué? Porque mucha gente ya hoy en día no pone su confianza en el Dios que nos ha enseñado a poner nuestra confianza en Él, sino que ponen la confianza, por ejemplo, en el sistema, ponen la confianza en el día a día, en el dinero, en el trabajo. Y sí, necesitamos todas esas cosas. Necesitamos dinero, necesitamos trabajo, todos los seres humanos tenemos necesidades que llenar. Pero cuando la necesidad principal no está llena, entonces otras deidades nacen en nuestras vidas. Y el tiempo entonces se nos pone muy pequeño y comenzamos lamentablemente a servir a otros dioses. Por eso dice la palabra que no se puede servir a dos dioses a la vez, al dinero y al creador. ¿Por qué? O despreciamos a uno o amamos más al otro
¿sí? O adoramos al uno o al despreciamos al otro. Entonces, ese concepto viene a ser un concepto relacionado a la monolatría, donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, está por encima de esos otros dioses que muchas veces nos inventamos. Ah, no tengo tiempo para Dios porque tengo que servir en una red social o porque tengo que conectarme a escuchar tal o cual cosa o porque simplemente estoy viendo Netflix o estoy navegando por internet o mirando el Instagram o el Facebook. Entonces, lamentablemente, esas otras deidades que nos muestra el concepto de monolatría se convierten en elementos que nos roban el tiempo. Entonces, lamentablemente, muchas iglesias, lo hemos visto, practican de manera inconsciente ese concepto de monolatría. Entonces, primer concepto, contrario a la idolatría está la monolatría. No significa que agrade a Dios. Significa que la monolatría más bien es como una mitología. La mitología romana, la mitología griega, inclusive la mitología hindú. Tienen un dios superior y otros dioses más pequeños los cuales les sirven y les dan cosas. Nosotros hemos sido enseñados bajo la palabra de nuestro Señor Jesucristo que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí viene el segundo concepto. El Dios teándrico. ¿Qué significa teándrico? Que es todo Dios y que es todo hombre. La palabra teándrico hace referencia exacta, única y específica a nuestro Señor Jesucristo. El único que siendo Dios se despojó de su gloria y vino a habitar como nosotros, como seres humanos, para luego ser entregado en una cruz, sacrificado por los pecados del mundo. El concepto teándrico nos hace pensar en una sola cosa. Jesús conoció en esencia lo que es la humanidad. Vivió en esencia lo que es la humanidad. Jesús logró vivir tal cual vivimos nosotros. Logró ser sometido a las mismas presiones que nosotros, pero él superó todo aquello. Él triunfó sobre todo aquello. Aun cuando el mismo enemigo le dijo, si postrado me adoraras, te entregaré los reinos. El que le dijo, no, solo a tu Dios adorarás, solo a él exaltarás. Ahí él nos estaba dando, desde su experiencia teándrica, una lección de monoteísmo. Hay un solo Dios que reina sobre toda la creación y ese Dios es suficiente, ¿sí? Entonces, se mezcla con lo que es el conocimiento que tenemos de Jesús, todo Dios, todo hombre, la naturaleza teándrica de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el segundo concepto que quiero que tengamos presente. Luego viene otro concepto que es un poco más extraño, se llama enoteísmo, escrito con H, H-E-N-O, enoteísmo. Enoteísmo es un sistema religioso en el cual el creyente venera a un solo Dios, le sirve a un solo Dios, pero no niega la posibilidad de que otros dioses existan y no niega la posibilidad de que otros creyentes adoren a un Dios diferente. Entonces, el enoteísmo, tristemente, también lo estamos viendo hoy en día. Solo que estos conceptos son conceptos básicos, o sea, conceptos que están debajo de toda la superficie de la pirámide, que se puede decir hoy en día es la autoridad religiosa mundial. Y esos conceptos se ven en temas prácticos que quizá uno dice, no va por allí el asunto, pero cuando se analizan pues a la luz de la palabra y a la luz de las investigaciones, a la luz de la filosofía, a la luz de la historia, a la luz de los hechos, nos vemos que nos damos cuenta pues que es ese hecho y ese concepto el que está detrás, el enoteísmo. ¿Dónde vemos el enoteísmo? Bueno, hoy en día, sobre todo con el tema de la pandemia, ha renacido y ha resurgido la idea del ecumenismo. La idea del ecumenismo que ese fue un concepto primeramente promovido por la Iglesia Católica, en el cual querían que todas las iglesias que en algún momento surgieron de pensamiento de personas que se separaron de la Iglesia Católica, como lo fue el mismo Martín Lutero en su tiempo, estas iglesias protestantes, luteranas, presbiterianas, de todas las denominaciones posibles que hay en el mundo, pentecostales,
Las bautistas no, porque la bautista surgió casi que al lado de la católica. Pero el resto de las iglesias, que son iglesias, digamos, reformadas, vienen entonces a ser invitadas a practicar de nuevo lo que ellos llaman la religión madre, el catolicismo. Pero, ¿dónde viene el problema allí? Que dicen, todos somos hijos del mismo Padre, y la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. La Biblia nos enseña, se les dio la potestad de ser llamados hijos. Entonces nosotros no podemos tener el mismo Padre que tienen las personas que practican, por ejemplo, la religión musulmana. Eso sería imposible, o la religión budista. O sea, no entra en el canon. Podríamos decir que dentro de las denominaciones cristianas diferentes, el ecumenismo tendría un efecto diferente. Pero como lo están practicando hoy en día, ya tiene un efecto totalmente enoteísta. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, digámoslo así, como creyentes, no negamos entonces, a través de esa idea, que la posibilidad de que haya un Dios diferente exista. Porque decimos, acepto que esto existe, en vez de practicar nosotros nuestro monoteísmo y decir, solo hay un Dios y solo a Él adorarás y solo a Él servirás y solo delante de Él te postrarás. La Biblia es clara en eso. Entonces, entendemos nosotros, y yo lo he leído muchísimo, que hoy en día, por medio de la pandemia, se está dando la situación esta de nuevas religiones, nuevos conceptos, nuevas conspiraciones. Esas teorías de conspiraciones abundan muchísimo, sobre todo en las redes sociales. Y el uso de las redes sociales ha aumentado no sé cuántos por ciento. O sea que la gente que antes utilizaba las redes 1 hora al día, ahora las puede utilizar 10 horas al día. O sea que el uso de las redes sociales es exponencial. Y claro, cuando no hay un contenido y cuando no hay una guía espiritual verdadera, la gente se desvía. Lamentablemente la gente se desvía. Entonces, el hecho de que no hayan congregaciones, lo vivimos nosotros todavía aquí en Alemania, el hecho de que no hayan congregaciones también ayuda y influye en que la gente se desvíe. El hecho de que mucha gente no puede asistir a la iglesia, tener un contacto directo con un pastor, tener un contacto directo con un liderazgo, influye en que la gente se desvíe. Pero el hecho de que nosotros como líderes no conozcamos los conceptos que hay detrás de lo que está sucediendo también influye, porque las ideas y las preguntas que trae el pueblo de Dios para estos días es totalmente diferente a lo que hacía un año apenas un año atrás, todo lo que ha cambiado, porque las preguntas que vienen y que surgen hoy en día es porque el evangelio como mensaje ya no es un mensaje general, ya no es un mensaje a la humanidad, sino que es un mensaje individual ahora. Porque cada persona puede ver el evangelio desde el punto de vista que quiera, al meterse al internet y buscar una página y decir, ah, bueno, mira, esta página predica el evangelio así, y esta otra página la predica de esta otra manera, y en este canal de YouTube me predican tal cosa, y en este canal de Instagram me predican tal cosa. Aunque sean 5 fuentes diferentes, quizás están predicando 5 evangelios diferentes. Y lo que pasa es que tristemente a nivel de liderazgo se ha perdido pues ese deseo o ese compromiso de buscar los conceptos que hay detrás de lo que está sucediendo y poder desarrollar. Mi reflexión, ¿cuál es? Bueno, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Cómo estamos nosotros practicando o desde qué concepto estamos nosotros practicando nuestro cristianismo? Porque hablamos con líderes. Esto es un tema que yo normalmente no tocaría con gente nueva creyente, gente que apenas llega a la iglesia. O sea, un nuevo creyente necesita bases fundamentales, pero estas son ya profundización de conceptos que estamos nosotros haciendo. Conceptos como la monolatría, el enoteísmo y la naturaleza teándrica de nuestro Señor Jesucristo. Son conceptos que yo quiero invitarles a ustedes a que puedan investigar y que puedan profundizar. Voy a pedirle a mi esposa que luego de que hagamos la transmisión esta, enviemos un mensaje más o menos, eh, no tan largo, un mensaje recordando cuáles son los conceptos que vinieron hoy a la reflexión, porque son conceptos que están surgiendo nuevamente, que la situación actual de la pandemia nos está trayendo a,
a la práctica de nuevo y que se están colando de nuevo en la iglesia, lamentablemente. Entonces, dejar la Biblia a un lado y analizar solo los conceptos no nos ayuda. ¿Ve? Entonces, en este caso, analizar los conceptos nos va a llevar a buscar en la Biblia dónde están las bases de lo que nosotros como cristianos estamos haciendo. Yo creo que Worship 4.0 tienen eso una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que yo podría decir, bueno, es complicada de entender. Lamentablemente, nosotros no tenemos la imagen del proyecto que Dios tiene en su corazón. Pero para eso, bueno, estamos recibiendo mentoría y estamos recibiendo informaciones y estamos formándonos y seguimos tratando de crecer en el conocimiento de la gracia del Señor, porque lo que viene a través del uso de las redes sociales en el tema predicación, en el tema evangelio, es un cambio tal cual el cambio que estamos viviendo en la vida. Entonces, es necesario que nos llenemos no solamente de ideas, que nos llenemos de nuevas estrategias, de nuevas formas, sino que nos llenemos primeramente de la presencia del Espíritu Santo, para que lo que transmitamos a través de las redes sociales llegue a la gente de manera correcta. Porque lamentablemente hay muchos mensajes que están fuera de lo que es la palabra del Señor. Muchos mensajes antibíblicos que está rodando por las redes. Y así como rueda, va recogiendo gente y va influyendo sobre personas. Entonces, hago un llamado, nosotros que somos líderes y que tenemos responsabilidades delante del Señor, a que en nuestras oraciones podamos introducir esta petición de que sea Dios quien inunde las redes sociales, de que sea Dios quien inunde el Internet, de que el Internet deje ya de ser un elemento utilizado ampliamente también por el enemigo, sino que el Internet comience a ser un instrumento de glorificación de nuestro Señor Jesús. Que el Internet se convierta en un canal de conocimiento de la palabra del Señor. Que el Internet se convierta en una plataforma de adoración. No solamente Worship 4.0, sino el Internet todo. Y que Dios inunde el Internet, porque volviendo al tema del monoteísmo, Dios es todo. Si nuestro Señor Jesucristo, esa palabra, lo abarca todo en todo. Entonces, como Él tiene esa posibilidad y tiene esa capacidad de abarcarlo todo en todo, también en el Internet, Él tiene el señorío. Entonces, mi invitación es que nosotros podamos, en nuestras oraciones, entregar el señorío de lo que es el Internet a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo se enseñoree de las redes sociales. Perdón, que Cristo se manifieste poderosamente a través del Internet, a través del Facebook, a través del Instagram, del YouTube, etcétera, etcétera. Esa es mi reflexión, 3 conceptos que les di. Naturaleza teándrica de nuestro Señor Jesucristo, monolatría y enoteísmo. Para profundizar esos conceptos tendríamos que tomarnos un tiempo más largo, no una reflexión, un estudio bíblico ya, donde podamos ver pasajes del Antiguo Testamento particularmente que nos hablan mucho de lo que es la monolatría y el enoteísmo. Entonces, yo quiero dejarlos con eso, quiero que analicen, les invito a analizar eso, a pensar, a meditar en esas palabras, a pedirle a nuestro Señor son conceptos y que nos dé estrategias para que ya esos conceptos salgan de la iglesia, porque eso no le pertenece a la iglesia. La iglesia es la novia de nuestro Señor Jesucristo y así tenemos que entregársela como pura, como Él la está llamando. Ahí dejo mi reflexión, quiero cerrar orando y luego entra Nelson, ¿sí? Señor, gracias. Gracias por esta hora, Señor, y gracias por permitirme conversar sobre estos conceptos, Señor, con las personas que se han conectado. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que están, Señor, en línea a través de la plataforma, Señor, de Worship 4.0. Permita, Señor, su presencia inundar las redes sociales, la presencia de nuestro Señor Jesucristo inundar las redes sociales, Señor,
inundar la televisión, inundar la radio, todos los medios de comunicación, que nosotros, Señor, como sociedad y como hijos de Dios podamos entender que los medios de comunicación son un instrumento que pueden y deben ser utilizados para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias, Señor. Pido, Dios mío, que estas palabras nos permitan, Señor, meditar, nos permitan, Señor, entender a qué nos está llamando, a sacar todos estos malos conceptos de la iglesia, Señor, y seguir creciendo en gracia y conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Afirme nuestros pies sobre la roca, Señor, denos pensamientos, Señor, que estén conforme a su palabra, guíenos siempre hacia la verdad y que su presencia nos guarde, Señor, de todas las maquinaciones de nuestro enemigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.